coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, a quien saludamos con mucho afecto. Doctora Alicia Girón, bienvenida, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, es un gusto estar con ustedes, aunque sea en línea, pero me da mucho gusto y sobre todo tocar un tema que está en estos momentos en uno de los puntos más tensos, Así es. sobre todo para nuestro país y para América del Norte. ¿Usted coincidiría en que esta es la ronda más difícil, la crucial, en donde puede determinarse el futuro o no del tratado? Yo creo que desde el inicio, bueno, sí es importante esta ronda porque se han ido avanzando en diferentes capítulos del tratado, pero más allá de lo difícil, yo creo que tenemos que enmarcar estas rondas de negociaciones y estos acuerdos, entre acuerdos bilaterales o el tratado de integración. Más allá de eso, yo creo que centrarnos en el punto del déficit comercial que tiene Estados Unidos con México, quizás deberíamos de centrarnos en otras cosas muy importantes que son las remesas de los mexicanos y además, no solamente eso, sino lo que nuestros mexicanos pagan en impuestos al gobierno de los Estados Unidos, además lo que representan como fuerza de trabajo en casi todos los países de nuestro país vecino. Yo creo que eso es muy importante y si bien Trump lo que ha hecho más es el déficit y este déficit lo liga a la falta de empleos en Estados Unidos y al declive sobre todo de salarios de ciertos sectores. Un punto que fue muy importante desde el principio fue la industria automotriz, donde él amenaza a los principales corporativos automotrices que están aquí en México con que regresen sus instalaciones y den empleo a los norteamericanos. Eso difícilmente podríamos decir, o sea, una planta industrial no se mueve de un día para otro, eso lleva su tiempo, pero también hay otra cosa muy importante, el que regrese una planta no quiere decir que inmediatamente se va a tener la fuerza calificada para poder iniciar ese nuevo proceso de industrialización. Por el otro lado, yo creo que también habría que ver la tecnología que tienen, el avance tecnológico que han tenido las empresas automotrices, donde la robotización es un buen elemento, o sea, el hecho de que estas plantas industriales o principalmente Ford o Chevrolet, estas empresas norteamericanas regresaran, no necesariamente van a crear nuevos empleos. Y además, no creo que las plantas en Ford vayan a pagar los mismos salarios que pagan a los mexicanos. Por más capacitados que estemos los mexicanos, bueno, definitivamente los salarios van a ser menores. Pero yo creo que eso también hay que englobarlo dentro de todo un proceso que se plantea, una estrategia industrial que se plantea Estados Unidos desde hace 25 años, que es enviar toda su parte de su industria a otros lugares como es China, el sudeste asiático, donde de alguna manera iban a tener salarios más bajos. Pero además, lo importante es mencionar que ahora la economía norteamericana es una economía más de servicios y allí es donde es muy importante rescatar lo que no está en el acuerdo, ¿verdad? Que cuando se firmó hace 23 años no está, que es la economía digital. Entonces hay una gran transformación de la estructura económica, no solamente en Estados Unidos, sino también en México y en Canadá, donde fijarse en cosas tan pequeñas en el déficit, porque decir que Estados Unidos tiene un déficit con México de 70,000 millones de dólares, habría que ver también el déficit que tiene China, el que tiene más bien Estados Unidos con China. Y eso me parece que es muy importante. Yo creo, si bien la negociación es tensa y cada rato amenaza con que se va a salir del Tratado de Libre Comercio, no debemos de olvidar, y eso me parece que es un punto que debemos constantemente mencionar, es que esos tratados a quienes benefician más son a las grandes empresas. Entonces, las grandes empresas son grandes corporativos en Estados Unidos que han sacado mucha ventaja y yo creo que uno de los ejemplos más importantes es mencionar lo que le dicen la franja del corn, en la franja del maíz, que está en el Midwest hacia el norte, ¿verdad? Donde son los grandes exportadores de maíz para México. O sea, si nosotros viéramos el porcentaje de importación
que tiene la tortilla, que es nuestro alimento principal y que cruza todas las clases sociales, deberíamos de plantearnos también una estrategia en caso de que salgamos del acuerdo, es que si vamos a firmar un acuerdo bilateral y en este momento vamos a seguirles comprando a esas empresas transnacionales. A mí me gustaría resaltar un punto, porque anoche dio una entrevista que fue muy interesante, porque realmente era un reality show, la entrevista que dio ayer en la noche, ¿sí? Donde menciona que toda la pérdida de empleos, pero también menciona cómo Estados Unidos tiene que volver a ser grande, hace una crítica muy fuerte a todo, no solamente a Clinton en su campaña, hace una crítica muy fuerte a Obama, la necesidad de la wall, de la pared, ¿verdad?, para entre México y Estados Unidos, o sea, blindar la frontera. Nos acusa de que somos los principales exportadores de droga, no menciona que son los principales consumidores de droga, ¿verdad? Pero además hay toda una serie de valores, que no sé si serían, o se podrían decir como valores éticos, pero sí del pueblo norteamericano, pero muy del área blanca, donde realmente lo que se está haciendo ahorita es una división muy fuerte en estar dividiendo al país para conseguir más votos. Y él lo menciona muy bien cuando dice que muchos gobernadores republicanos han hecho muy buen papel, porque incluso están creciendo, o sea, hay tasas, se menciona de tasas de crecimiento de ciertos estados donde los gobernadores republicanos están tomando medidas serias para crear mayor empleo, para crear mayor productividad, pero por el otro lado, pues acusa a los gobiernos de los estados democráticos. Y otro punto, bueno, realmente la entrevista que dio ayer me parece sumamente importante, porque está definiendo lo que es la política financiera, comercial y de servicios en Estados Unidos, es lo que ha ganado la bolsa de valores. Y efectivamente el índice Dow Jones ha crecido enormemente desde que se empieza a ver que él va a ser el próximo presidente, y con toda una serie de manifestaciones a favor de las empresas. ¿Y qué es lo que pasa? Es que, vuelvo a insistir, en el Tratado de Libre Comercio, quienes están detrás en las negociaciones son los accionistas de los grandes corporativos. Y por eso es que esos accionistas son los que están definiendo cada vez más, no solamente el mercado de valores, el índice Dow Jones, en la medida en que se está creciendo bastante, sino que también son los que están definiendo los acuerdos, ese acuerdo de negociación del Tratado de Libre Comercio, y que posiblemente a lo mejor beneficiaría a estos accionistas tener acuerdos bilaterales. Y ahí es donde México, ¿verdad? Aquí es donde es sumamente importante el papel del sector empresarial mexicano y los grandes corporativos mexicanos que tienen grandes inversiones en Estados Unidos. Eso también es muy importante, como Interceramic, Bimbo, o Cemex, o sea, que son inversionistas mexicanos que tienen grandes inversiones. Entonces, y un poco lo del Tratado de Libre Comercio, yo creo que hay varios puntos. Uno es cómo se están moviendo los accionistas de las grandes empresas atrás del Tratado de Libre Comercio, me parece que es un punto fundamental. La otra es, él maneja mucho la reforma financiera, incluso el entrevista dice, bueno, no hablemos de una reforma financiera, porque una reforma financiera puede ser para mejorar o para empeorar. Aquí lo que yo quiero decir es bajar los impuestos para reactivar la economía. Y hay muchos ejemplos donde el bajar los impuestos a los grandes corporativos no necesariamente quiere decir que las empresas automotrices van a regresar a Estados Unidos, porque además habría también allí un problema de costos, un problema de mano de obra. Otro punto que también él estuvo mencionando es lo de DACA, lo ha mencionado en varias ocasiones, y incluso me parece que de una manera muy grotesca dice que son personas no nacidas en Estados Unidos, pero que incluso ni siquiera saben hablar el idioma del país de origen, ¿no? Entonces,
cuando DACA realmente son jóvenes, ¿verdad? Tampoco son niños, pero que son jóvenes que en determinado momento pues están viendo, ¿verdad? O sea, ya son parte de los Estados Unidos, son miembros de esa sociedad. Y aquí es también muy importante porque si México sale diciendo que los quiere recibir, pues ellos tampoco, no todos quieren venir a México. Claro. O sea, muchos, eso es algo que me parece a veces es un poco panfletario por parte de nuestras autoridades, decir, los recibimos con los brazos abiertos. Eso, claro. Eso está en duda, ¿no? Entonces, yo creo que sí, centrar estos puntos son puntos muy importantes y que, bueno, ponen constantemente en peligro la negociación, como es esto de que nada más debe de durar 5 años y que cada 5 años vamos a estar negociando el tratado. Bueno, eso no puede ser. Entonces, yo creo que aquí, y me parece que México no debe de perder la oportunidad. Esto para México es muy importante, no solamente para los actuales dirigentes de nuestro país, sino para los próximos que llegarán el año que entra después de unas elecciones. Yo creo que hay retomar y tenemos 2 opciones que debemos de hacerlas ya nuestras. Uno, los hermanos latinoamericanos, América del Sur, y por el otro lado, Asia del Este. Y aquí es donde es muy importante las negociaciones constantes entre Japón, con Japón, con Corea, y cómo también hacer una apertura con China sin que sin que perdamos mucho. Y aquí es donde, ¿verdad?, con este sismo, y aquí es donde yo terminaría esta oportunidad que ustedes me dan para quienes los están viendo, para los radioescuchas, es que México debe de replantear sus presupuestos en función de la reconstrucción de un país, pero en la reconstrucción a partir de de inversiones muy fuertes en infraestructura, como son carreteras, energías renovables, los trenes, que es tan importante, la movilidad, tener un ambiente más propicio para los que vivimos en las grandes ciudades, y además la creación de empleo. Y yo creo que esta coyuntura tan difícil, tan tensa, pues es muy importante, porque también no debemos olvidar, en la medida en que se esté devaluando el peso, cosa que a ellos tampoco les beneficia, una devaluación del peso no beneficia ni a México ni a Estados Unidos, porque simplemente nosotros dejamos de comprarles a sus grandes empresas. Claro. Un ejemplo Sí. Doctora, permítame interrumpirla. Comentaba algo importante hace unos momentos, el asunto de las empresas. Ayer dábamos cuenta de una carta que enviaron más de 300 cámaras locales y estatales de comercio que representan a compañías que están instaladas en 50 de los estados de la Unión Americana, en donde expresan su apoyo a la modernización del Telecán y solicitan a la administración Trump que no provoque ningún daño mientras continúen estas negociaciones. ¿Qué papel cree usted que estén jugando estas empresas y hasta dónde pueden ser determinantes para frenar las intentonas de Trump por salirse del acuerdo? Bueno, definitivamente es muy importante. Como le digo, es muy o sea, el tratado lo que significa es que detrás de eso son las grandes empresas, y no solamente los grandes corporativos. Yo señalaba a los grandes, pero también son los pequeños y medianos industriales en Estados Unidos, y sobre todo de que hay muchos empresarios mexicanos en Estados Unidos, sobre todo de la franja norte de nuestro país, en Houston, en San Antonio, en Los Ángeles, bueno, ya casi en todos los Estados Unidos. Pues claro, es que lo que tenemos que ver y lo que no ve Trump es que México y Estados Unidos es una economía totalmente integrada. O sea, es realmente integrada. O sea, podemos a lo mejor hacer una parte de un producto, pero la otra parte viene importada. Y aquí es donde se benefician los empresarios. Entonces, terminar, o sea, de lleno un tratado de libre comercio, porque es muy panfletario el discurso de Trump, y hay que mencionarlo. O sea, ¿sí? No tiene cómo terminar o simplemente no es viable, pues. No, es inviable. O sea, parte de la tecnología de los coches es norteamericana,
parte de los insumos son mexicanos, otros son incluso importados de las mismas empresas. Entonces, ¿cómo poder parar de un día para otro? Eso no es así. Además, hay algo muy importante. La negociación del tratado tiene que pasar por las cámaras todavía. Ese es un proceso. Para mí, estas negociaciones del tratado es una oportunidad para México, es una oportunidad para las empresas de los mexicanos y para las empresas binacionales. No olvidemos que hay empresas de mexicanos que están tanto en Estados Unidos como en México y son socios, tanto empresas de socios americanos y socios mexicanos. Sí. Somos parte de una misma familia. Es como tratar de dividir a la familia, unos porque son blancos, otros porque son negros. No es así. O sea, Su conclusión es esa, doctora, que es por mucho es más bien como parte de esta negociación. Él lo ha dicho en sus libros, en los libros que ha escrito, que es así como él negocia, ¿no? Es decir, amenaza, tira el golpe para descontrolar al contrincante, a tomar ventaja y luego continuar con la negociación, pero siempre es como una especie de estrategia. Pero la conclusión de ustedes es que es inviable que Estados Unidos pueda salir del tratado por las implicaciones económicas que esto tendría claro, para las empresas y para claro. los socios, ¿no? En el corto y en el mediano plazo es totalmente inviable. Y como le digo, hay un elemento más que sí lo quiero agregar, que es el tipo de cambio del peso frente al dólar. Simplemente en la medida en que se encarezcan los productos que importamos, simplemente quienes somos consumidores de estas grandes empresas distribuidoras de alimentos, como son Costco y Sam's, bueno, simplemente nosotros ya no vamos a poder comprar. Es más, los precios, simplemente los precios de estas empresas, tanto de la lechuga que importamos, como de los cereales que antes se producían en México, estos se han duplicado en los últimos 3 años desde que se empieza a deslizar el peso frente al dólar. Entonces, tener un tipo de cambio real sí es importante, un tipo de cambio competitivo, pero también el tipo de cambio está definido por el Banco Central y por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, no es incluso si hoy dijera Trump nos salimos, pues a lo mejor habría algunas variaciones de tipo de cambio, por supuesto. El tipo de cambio se puede deslizar más rápido, pero al final de cuentas tendría que haber un acuerdo entre los dos bancos centrales, porque definitivamente a nadie le conviene que nosotros como consumidores de productos hechos en Estados Unidos los dejemos de consumir, como tampoco a ellos les conviene que la fuerza de trabajo nuestra se abarate en función de ellos. O sea, es muy complejo y bueno, no dejarnos humillar como país y tener la fortaleza, y es lo que los negociadores deben de tener, la fortaleza para poder negociar y poner límites en estas negociaciones. Y aquí me parece que el sector empresarial, y como digo, sector empresarial mexicano y binacional, es muy importante en esta negociación. Y ya quizás para terminar, creo que ya he hablado mucho, el presidente de Canadá ayer en la entrevista que le hicieron dijo esto es un acuerdo, dijo win, win, win. O sea, cuando usa las 3 palabras ganar, 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 está hablando de México, Canadá y Estados Unidos. Y aquí es donde efectivamente el tratado para México, esta negociación que se está haciendo, es una gran oportunidad para que México vea otros horizontes. Así es. Doctora Alicia Girón, coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África y también investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, le agradecemos mucho su tiempo y su confianza para este espacio. Muy buenos días. Pues muchas gracias y un saludo a todos. Buen día. Muchas gracias, Alicia Girón, investigadora de la UNAM.